Pues rápido, le tengo aquí al fiscal general Francisco Barbosa. Señor fiscal, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, querido Gustavo, a usted, la mesa de trabajo y a toda la audiencia el día de hoy. Bueno, primer tema que estamos tratando hoy, fiscal, y es fundamental conocer el escenario de la Fiscalía después del atentado a la Comisión de Fiscalía y Procuraduría que iba para Tierra Alta en Córdoba. ¿Cómo estamos con eso, fiscal? Pues mire, yo sobre eso, nosotros ya tenemos, son dos hechos delictivos que ocurrieron. El primero es lo que ocurrió, lo que se aconteció hace un par de días con los desafortunados hechos contra la población civil que se presentó presuntamente por miembros del ejército. En ese caso ya se ha solicitado que 30 soldados, 2 suboficiales, un oficial del batallón de la 11ª Brigada, del batallón Junín, adscrita a la 7ª División, pues tienen que estar en interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación, en la seccional de Córdoba, allá en la capital, en Montería. En segundo término, el otro hecho delictivo es un hecho delictivo derivado justamente de la comisión de la Fiscalía que iba a ir al lugar de los hechos con miembros de la Procuraduría y que fue hostigada o fue un intento de atentar contra ese helicóptero que afortunadamente regresó a Carepa. Ese es otro hecho delictivo y hay un grupo ya de crimen organizado que está al frente de esa investigación. Y por supuesto usted entenderá, Gustavo, que esos hechos además de investigación, el de la comisión que iba en el helicóptero y el de ese atentado, pues genera una preocupación mayúscula, porque pues hay un freno, no hay unas garantías para esas investigaciones en Colombia o esa investigación puntual, y por eso le vamos a solicitar el día de hoy al presidente de la República con la señora procuradora una comunicación para que garantice que podamos llegar a esa zona. Es increíble que pueda llegar una comisión de la Inspección General y no pueda haber llegado la Fiscalía General de la Nación a un hecho de violación de derechos humanos contra la población civil, que le corresponde, por supuesto, en lo penal, a la Fiscalía General de la Nación. Señor fiscal, precisamente sobre eso, para claridad de toda la inmensa audiencia de Caracol Radio, pues por supuesto estamos en un escenario primario de trabajo de la Fiscalía, de Procuraduría, de las autoridades que están haciendo lo que corresponde, pero aquí, ¿qué caminos vienen en materia, por ejemplo, de justicia penal militar, dependiendo si estas personas estaban en uso del servicio o no, por ejemplo? No, mire, son dos cosas y yo también aprovecho para aclarar lo que ocurrió el día también de ayer frente a algunas de las explicaciones que yo di de competencias. Cuando yo me refería a un trino escrito por el presidente de la República. Usted sabe que he venido este año cada 10 días terminamos siendo objeto de una discusión por parte de un trino del presidente de la República, la multiplicidad de trinos que produce. Entonces este trino dice volver al paramilitarismo, al despojo de tierra sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Yo creo que estamos todos de acuerdo de que eso no puede ocurrir y eso será una reflexión nacional alrededor de qué está pasando en el ejército que no corresponde, digamos, a este momento. Pero luego dice, es el mismo ejército quien debe presentar públicamente al lado del gobierno su propia investigación de estos hechos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro que el gobierno, el Ejército Nacional a través de la Inspección General puede investigar esos hechos, pero es la Fiscalía General de la Nación, porque es un hecho de derechos humanos, la que debe debe investigar penalmente y no la jurisdicción penal militar, que entiendo que ya entró a tratar de investigar estos hechos. Si esto se presenta de esa manera, nosotros entonces buscaremos que se dirima esa competencia en el lugar que corresponda, porque es un tema que corresponde a los derechos humanos. Las imágenes que vimos son imágenes que no tienen nada que ver con el servicio. Yo no sé si ustedes las vieron, todo el país las vio, todo el mundo está repudiando esas imágenes. Son imágenes que no tienen nada que ver con el servicio y en ese sentido pues habrá una competencia de la Inspección General, pero recuerde una cosa, la Procuraduría ya anunció un poder preferente. Luego esas investigaciones disciplinarias hoy van a estar en la cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Y control interno, que es el otro hecho que el presidente respondió el día de ayer, diciendo que el control interno iba a investigar, pues hay que recordarle al gobierno nacional
que tiene una función administrativa, pero no tiene ningún tipo de facultad para adelantar investigaciones disciplinarias o de cualquier tipo. Luego se habló de unas comisiones permanentes que podrían investigar en el trino del presidente, y no existe comisión permanente de ningún tipo para investigar hechos como estos. Entonces yo creo que es muy claro para la opinión pública. La Fiscalía investiga penalmente, la Inspección podría investigar disciplinariamente, hoy la Procuraduría va a asumir o asumió ya con poder preferente esas investigaciones, y Control Interno no tiene nada que ver en una investigación de este tipo. Mire, fiscal, ya que usted menciona el asunto de las comisiones que plantea el señor presidente de la República y lo explica, hay otro tipo de comisión que a esta hora nace del pronunciamiento de una figura bastante delicada en nuestra historia. A ver, Diana, concretamente, ¿qué dijo el señor Mancuso para hablar con el fiscal de esto? Salvatore Mancuso, Gustavo, expide un comunicado desde la cárcel de Georgia, donde se encuentra todavía, donde lamenta y condena todo lo que pasó con la agresión a la población y en Tierra Alta, en Córdoba. Dice que la violencia a los campesinos es inaceptable y merece todo el rechazo, pero propone también que para acabar con lo que está pasando y con todo este conflicto armado en esta zona, se constituyan unas mesas regionales de paz, dice él, como un esfuerzo colaborativo para construir esta agenda de paz total en el territorio. Deja esa propuesta sobre la mesa y firma como gestor de paz. Bueno, lo primero, qué interesante ver al señor Mancuso preocupado por el destino y la salud y la tranquilidad de nuestros campesinos. Lo segundo, fiscal, entonces, ¿aquí qué? ¿Unas mesas para usurpar el carácter de investigación de las entidades del Estado que deben hacerlo? Pues en primer lugar, uno sí queda como medio sorprendido cuando una persona de ese nivel, que además participó en más de 25.000 hechos delictivos en el país, ahora se convierte en una persona que se pronuncia sobre los hechos de gravedad de los derechos humanos en Córdoba, que fue la zona que ellos azotaron hace 20 años. En segundo lugar, aquí la única solución que hay, mire, la única solución que hay, Gustavo, para este y para la multiplicidad de temas que hay en el país, es aplicar estrictamente la ley y la Constitución colombiana. Aquí se requiere, todos los días hay una lluvia de ideas, que hay que modificar una institución, que hay que modificar otra, que hay que regular las movilizaciones campesinas, que hay que regular. Siempre existe alguna idea que además a los 5 días se desinfla, porque ni siquiera hay ambiente en el Congreso para aprobar absolutamente nada. Entonces lo que yo planteo es, hombre, dedíquense más bien a leerse la Constitución, a leerse la ley, a aplicarla a todos los funcionarios públicos y verá que el país funciona mejor. Si usted está un poquitico ordenado alrededor de eso, vamos a tener claridad de las competencias que a cada uno le tiene, y estos funcionarios públicos o estos funcionarios públicos o presuntos funcionarios públicos que cometieron estos hechos, pues no los cometerían. Es que lo que no puede pasar es que no haya líneas claras de mando alrededor de cada una de estas cosas, de estos hechos. Lo grave de todo esto es que perdamos la seguridad en el territorio nacional. Lo grave es que, por ejemplo, no se capture a los 3.295 personas que cometieron y han cometido homicidios contra líderes sociales reincorporados en este país. La semana pasada, miembros de las FARC o de las ex-FARC protestaron en la Fiscalía General de la Nación, afuera de la Fiscalía, diciendo que necesitaban saber qué garantías de seguridad le daba la Fiscalía a los desmovilizados que los estaban matando. Y yo me pregunto, ¿por qué no se leen la Constitución y más bien protestan al frente del Palacio de Nariño en vez de la Fiscalía? Porque es que la función de prevención no la tengo yo, ni la tiene la Fiscalía General de la Nación. Nosotros lo que hacemos es esclarecer hechos que se presentan, concretos, asesinatos. Nosotros no somos ni la ONP, ni el Ministerio del Interior, ni las consejerías presidenciales, ni somos el Ministerio de Defensa, ni la Fuerza Pública, ni la Policía Nacional, que cumplen unas funciones de prevención. Entonces, todos estos asuntos se presentan alrededor de ideas como esta, que todos los días se sacan del bolsillo para ponernos a todos los colombianos a discutir durante una semana más un tema, pero nadie se da cuenta que el objetivo fundamental de todo esto es seguir aplazando una obligación que existe por parte de todos los funcionarios públicos, que es aplicar la Constitución y la ley
que existe en Colombia. Señor fiscal, quedamos pendientes del desarrollo de la investigación sobre lo de Tierra Alta, pero aprovecho para preguntarle, hemos conversado incluso aquí en 6 AM en el pasado sobre la famosa llamada que usted le hizo a Laura Sarabia, tocamos el tema al comienzo del programa, en qué está la investigación. Usted ayer concretó el asunto en una carta que hizo pública y que han conocido los colombianos. ¿A usted lo están tratando de meter de testigo para sacarlo de la investigación? Yo no sé cuál es el propósito, Gustavo, que se tiene alrededor de esto, pero yo fui muy claro en la comunicación que le dirigí al apoderado de la doctora Laura Sarabia, en donde le informé que una vez se conocieron los hechos del hurto, que además fue publicado en los medios de comunicación, inmediatamente se hizo una llamada protocolaria como la que hago a cualquier alto funcionario del Estado para decirle que la Fiscalía pues está al frente de esa investigación. Eso es todo. Y no había ningún tipo de cosa adicional. Lo que era un hurto, un presunto hurto en la residencia de la doctora Laura Sarabia, y me le puse a disposición, como me le pongo a disposición a cualquier alto funcionario del Estado, a cualquier periodista, a cualquier persona con la que cumple dentro del marco de la priorización en las investigaciones del país, para que cuenten con el apoyo institucional, como lo he hecho en muchas ocasiones. Eso es todo. No puedo decir que hubo más, no hubo ninguna, no duró más de 30 segundos esa comunicación aproximadamente, y por supuesto, frente ya a los hechos en los que ella funge como indiciada, pues no soy ni testigo, ni me consta nada, y no tengo nada que decir sobre las supuestas hipótesis delictivas que se manejan, ni sobre los aspectos relacionados con la estrategia de defensa de la doctora Laura Sarabia, y por ende pues no puedo pronunciarme adicionalmente sobre ningún particular. Eso es todo. Y sí, yo creo que es importante fiscal, pues decirlo con claridad para que la gente sepa en el país eso y se cumpla la función de informar. Ahora, la defensa de Sarabia, de la doctora Sarabia, lo que dice es que, como el caso de ella es por abuso de autoridad a estas alturas ya, esa llamada suya, es decir, ella habría podido abusar de su puesto para tener algún tipo de beneficio, pues porque es una señora que se comunica directamente con el fiscal, cosa que no le pasa a los millones de indiciados que hay en Colombia. Nadie tiene una comunicación directa con el fiscal para que le diga, aquí estoy institucionalmente para lo que usted necesite. El argumento de ellos es que esa sería una prueba de que ella tenía esa posibilidad y nunca la usó. Esa llamada fiscal fue un poco diciéndole, aquí estoy para lo que usted necesite. Sí, teniendo en cuenta, Vanessa, también que en ese momento no era indiciada, ¿no? Era una funcionaria que era... Era un episodio, una denuncia. Era una denuncia como la que le puede pasar a usted, Vanessa, si mañana le ocurre algo y yo la llamo a usted protocolariamente y le digo, cuente con la Fiscalía, y me imagino ya habrá un fiscal autónomo independiente que va a iniciar la investigación. Eso es todo. Entonces, esa fue la llamada y no duró más de 35 segundos y no, digamos, sobre eso es lo único que puedo decir yo. Ni voy a decir más, ni voy a hacer conjeturas de ningún tipo. No conozco ese expediente, no tengo nada que ver con él. Hay un fiscal autónomo independiente. En ese momento ella no era indiciada, era un hecho que conocían los medios de comunicación y yo conocía a través de esos mismos medios de comunicación de que había habido un presunto hurto en su residencia. Luego, pues eso es lo único que me consta a mí y es lo único que estoy diciendo alrededor de esos hechos. Perfecto. Antes de despedirnos, fiscal, Juan Fraile le tiene una inquietud sobre algo que también en las últimas horas nos tiene preocupados a todos. A ver, Fraile, usted es el fiscal. Mucha angustia, fiscal, por el tema del ciberataque, pero además por los servicios esenciales que se están viendo afectados. Por supuesto, el tema de la salud, pero también toda la rama judicial prácticamente paralizada por esta situación. Nosotros vimos que la Fiscalía abrió una investigación y destinó un fiscal para que se encargue del tema, pero ¿qué hay detrás de esto? No, aún no puedo decirles, no puedo avanzar nada porque, como usted lo dice, pues ya se designó un fiscal, un grupo de investigadores. Tenemos una dirección especializada de crímenes informáticos ya en la Fiscalía, cosa que no había, digamos, cuando yo llegué a la entidad, porque fue creada hace un año, y seguramente me darán un reporte general de qué es lo que está ocurriendo y se le informará a la opinión pública alrededor de estos hechos. Yo creo que esto son los grandes desafíos que estamos teniendo como estados, no solamente Colombia, sino todos los estados,
alrededor de la seguridad informática. Y por supuesto, pues este es un asunto que amerita pues que rápidamente no solamente la Fiscalía, sino todo el Estado pues empiece a reflexionar alrededor de qué vamos a hacer en torno al fortalecimiento de esa seguridad. Todo esto pues tendrá unos desarrollos en los próximos días y se le informará al país qué hemos hecho. Ya tenemos múltiples resultados en muchos de estos ciberataques. A veces la gente focaliza y dice, hubo ayer un ciberataque. Estamos siendo atacados a través de esa cibercriminalidad de forma permanente, diaria, y obviamente pues también hay muchos mecanismos de protección que funcionan. Pero por supuesto hay casos como estos que nos ponen de nuevo otra vez a prueba, y la Fiscalía pues está allá al frente con sus ingenieros, con sus abogados, con los investigadores, para determinar exactamente la procedencia de esas circunstancias. Es el señor fiscal general Francisco Barbosa y el estado de muchas investigaciones y casos que nos interesan a los colombianos. Fiscal, como siempre, muchas gracias. Buen día para usted. Buen día, Gustavo, a usted, a Vanessa, a todo el equipo de trabajo que lo acompaña el día de hoy.